Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto acompañarlos y soy la doctora Perla Karina Trejo y el día de hoy estoy acompañada del doctor Allen, del doctor Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes. Sí, fabuloso en esta nueva emisión de Foro Homeopático, en la segunda parte que vimos a Sepia y vimos a Pulsatila y ahora vamos a hablar de la quesis y un poquito de las diferencias de los tres. Doctor Carlos, saludos. Saludos, doctora Perla, doctor Iván, muchas gracias por la invitación. Pues entonces vamos a hablar de la quesis, ¿no? Pertenece al reino mineral, lo experimentó el doctor Constantino Hering. La quesis, pues es una serpiente, es de las más venenosas y de las más grandes también, ¿sí? Dentro de los sinónimos, pues está el nombre de surucucú, de verrugosa, de cuaima, de matabuey o de la quesis trigonocéfalos. La quesis tiene un veneno muy potente, con fuertes efectos proteolíticos, hemorrágicos y mitotóxicos. Por eso es de que va a afectar el sistema nervioso, a la sangre, al aparato genital, al aparato respiratorio y a los músculos, en el cual también vamos a ver algunas características. La quesis pues, se prepara por la regla 8 mediante trituración del veneno de esta serpiente. Doctores, Sí, la quesis es fenomenal porque tiene muchísimas aplicaciones y un ejemplo que a mí me gusta poner porque se llega a presentar mucho en consulta es esa la quesis que sigue y persigue al esposo porque está segura que le es infiel y que ve su celular y aunque tenga clave, en la madrugada se acerca y le pone la huella digital, pero investiga todo lo que hay detrás. Y hasta que no da, y a veces el esposo se porta bien, pero ella siente y está segura que la están engañando, porque es demasiado desconfiada. Esta cuestión de los celos, creo que es de lo más marcado que vamos a ver dentro de los síntomas mentales, dentro de sus características específicas clave de este medicamento. La que sí es esos celos sin razón, sin justificación y bueno, con un pequeño motivo no nos acabamos a Sí, este medicamento. y de hecho es de los tres más celosos de toda la materia médica. La quesis y osiamus, cuando lo repertoriza, está hasta arriba con 4 puntos de intensidad, seguido por nux vomica con 3 puntos de intensidad y después de ahí hay bastantes. Doctor Carlos. sí, doctor, pues vemos que la quesis pues es una paciente muy dictatorial y muy parlanchina. Por eso es de que en la consulta la vemos que nos está hablando de aquí para allá, ¿no? Nos habla tantito de un síntoma y de repente ya brinca otro síntoma y de repente nos avienta una historia, ¿sí? Porque es muy parlanchina la quesis. También es una persona muy suspicaz. Es una persona que le gusta normar su propia conducta, pero normar a la conducta de los demás. Lo vemos ahí, como dices, con el esposo, ¿no? Quieren traerlo bajo regla al esposo. ¿Por qué? Porque es muy desconfiada, desconfía de todo, incluso piensa que el esposo la puede llegar a envenenar. Entonces, así es la quesis de desconfianza. También vemos que dentro de los síntomas mentales, pues puede también llegar a la locuacidad, ¿sí? Incluso habla dormida, habla sola, empieza a haber confusión, dificultad para entender las cosas, y entonces aumenta más esta verborragia, pero la cual ya se vuelve incoherente. Aquí es cuando empieza a caer ya en una insania, donde piensa que se va a condenar por todo lo que ha hecho en su vida. Entonces se vuelve muy malhumorado, todo le cae mal, le afecta que lo contradigan, ¿sí? Y empieza a sospechar de todo mundo. Sobre todo, esto que estás comentando, doctor, entra dentro de esa melancolía o esa manía más bien religiosa, donde el medicamento, bueno, el paciente que está bajo el efecto del medicamento es la que se siente que está bajo una potestad superior, que es la que lo dirige y lo maneja. Y entonces, como él está bajo esa fuerza superior, cuando las cosas no se hacen como esta fuerza superior me dice, entonces empezamos con graves problemas y empiezo a tener todas estas complicaciones que tiene el medicamento, ¿no? Me gusta mucho en tu diapositiva que pusiste la tóxica, porque está muy de moda mi novia tóxica, ¿no? O tengo una relación tóxica. Exactamente así es la quesis marcado y lo que es la doctora Perla de la dualidad.
Sí, es fabuloso porque a veces está de buenas, a veces está de malas, a veces está arriba, a veces está abajo y sí tiene una histeria tremenda. Fíjense que también otro ejemplo que me gusta muchísimo de la quesis es el complejo de Edipo. Muy utilizado para los bebés que están enamorados de mamá y que no dejan que papá se acerque. Siempre en medio de la cama, siempre es mi mujer. Tú no puedes llevártela. Y lo empiezan a alejar. Y se pone demasiado celoso desde que son bebecitos. En el caso de Josiamos también pasa, pero más con el hermanito menor, que llega y que le quita su lugar. Pero aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial de la que es con Josiamos, que también es muy, muy importante. Aquí hay un tema importante del que están hablando, de esta locuacidad que tiene la quesis. Para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta locuacidad la tiene porque tiene un exceso de ideas. Siempre está como pensando, está en un exceso de ideas abundantes. Y entonces es tanto lo que estoy pensando que quiero decirlo y entonces ya no puedo. Entonces como que lo que pienso no fluye tan rápido como lo que estoy hablando y mucho menos como lo que quiero escribir. Entonces, como que ya ahí sí ya no coincide lo que pienso con lo que hablo y entonces se observa como si yo tuviera problemas al hablar, al escribir o si tuviera una memoria débil. Y el síntoma de memoria débil es un síntoma que ya vimos en la sesión pasada, que platicamos en el foro pasado, donde también nos acompaña el doctor Juan Carlos, donde hablamos de esta memoria débil que tiene sepia y de esa memoria débil que presenta pulsatila. Entonces resulta que los 3 medicamentos presentan esta cuestión de memoria débil. Por diferentes razones, como ya lo hemos visto, pero lo están presentando los 3. Así es, doctor Carlos. Sí, también hablamos de una gran sensibilidad, ¿no? En la quesis, gran sensibilidad en el aspecto mental. ¿Por qué? Porque cuando ve que está hablando alguien, inmediatamente está llena de ideas, ¿no? Entonces su cabeza está trabajando y están pensando que están hablando sobre ella, que la están criticando, ¿sí? O que le quieren hacer algo. O cuando ve a su esposo hablar por teléfono, piensa que lo está engañando. Entonces, es muy importante esta sensibilidad, pero también en las partes físicas. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad se demuestra cuando tiene un dolor la quesis, ¿sí? En cuanto yo le toco la zona dolorosa, luego la paciente grita por esta sensibilidad. Entonces, hay sensibilidad en el aspecto mental, tanto que hasta las historias horribles que le cuentan le afecta y incluso puede tener síntomas, puede empezar a llorar o puede empezar a tener alucinaciones de lo que le están contando. Y en la parte física, ¿sí? La sensibilidad se expresa en cuanto al dolor. Por eso es que la quesis no soporta una ropa apretada, no soporta el cuello apretado. Cuando tiene un padecimiento aquí en el cuello, en la garganta, no lo soporta. Cuando tiene problemas abdominales, pues no soporta la ropa apretada en el abdomen. Es debido a esta gran sensibilidad que presenta la quesis. Y ahí sería una diferencia que ya hablamos también en el foro pasado con pulsatila, que le gusta o mejora cuando trae la ropa apretada y que lo comentamos en el foro anterior que íbamos a hablar de otro medicamento que no soporta tener nada apretado, que sería la quesis. Entonces tenemos una diferencia muy marcada de 2 medicamentos. Y esto de la quesis también me interesa y les comento la sobreexcitación que tiene. Siempre anda buscando una salida, este exceso de su cuerpo. Y la mayoría de veces es antes de que menstrue, la quesis es característico que se pone mucho peor. Porque se pone muy irritable, se pone más celosa, se pone violenta, empieza a gritar, los dolores son más fuertes, ya sabe que va a menstruar, porque se pone demasiado mal y una vez que empieza la descarga de la menstruación, empiezan a aliviarse sus síntomas. Este es un gran síntoma para hacer el diagnóstico diferencial con los otros medicamentos, así como el despertar con pánico de la quesis. Duerme muy inquieta, se mueve, bueno, hasta te cuenta sus secretos dormida. Y despierta asustada. Ahí está la diferencia muy marcada, doctor Carlos. Gracias. Pues, ¿qué les parece si hablamos de las modalidades de nuestros medicamentos ahorita de la quesis? Claro que sí, doctor. Sí. Bueno, pues
Si tienes una novia laquesis, la quieres poner venenosa, la quieres poner tóxica, pues invítala a dar un paseo en pleno día soleado, ¿no? Específicamente a las 12. ¿Por qué? Porque el calor le va a empezar a agravar. Ujú. Después invítala a un caldito caliente y vas a ver cómo se pone de intensa, ¿no? Entonces, y después mándala a dormir a su casa, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú vas a poner precisamente a la quesis venenosa. ¿Por qué? Porque agrava con el calor del sol, agrava con la ropa ceñida, agrava cuando le ofrecen algún alimento caliente, ¿sí? Agrava con un café caliente, ¿sí? Aunque lo desea, le agrava, ¿sí? Desea bebidas alcohólicas, pero le agravan también. Tenemos síntomas de alcoholismo en la quesis. Bueno, y entonces tenemos que también la quesis puede mejorar por el aire libre, por las secreciones, cuando empieza la regla, entonces vienen todas las mejorías de la quesis. Todos los cambios de temperatura lo van a poner también mal a la quesis. ¿Doctores? Sí, fíjense que hay un síntoma interesante en la quesis de la paranoia, que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con anacardium, Yusiamus, calibromatum, taréntula hispana, stramonium, platina y veratrum. La psicosis de la quesis, la manía depresiva, son síntomas fuertes en los cuales nos ayuda muchísimo a sacarnos adelante y muy bien. El miedo, como ustedes dicen, a las víboras. La quesis viene precisamente de una víbora y le tiene pavor a las víboras. Y la ilusión de gente muerta. Inclusive puede hablar con gente muerta o sueña con los muertos. Me llama mucho la atención todos estos síntomas que tienen que ver con sus agravaciones sobre todo, y vemos que tiene muchos de los síntomas que es de agravación con el calor, esta cuestión de la menstruación, antes de la menstruación, esta cuestión de contacto, muchos de los síntomas son igual, podemos hacer la semejanza, muy parecidos en pulsatila. Entonces sí tenemos que tener así como especial cuidado en esos síntomas donde podemos hacer la diferencia entre un paciente de pulsatila o una paciente de pulsatila y una paciente de laquesis. Sí, fíjense que hay síntomas que se parecen de la quesis mucho a anacardium. Imagínense de este pelo que el odio y la venganza. Si le haces algo, seguro se va a desquitar de ti. Ten cuidado porque también llega a ser cruel. Que anacardium es el número 1 de todos los crueles de la materia médica. Y si sumamos dualidad, esos 4 síntomas los comparten y muy fuerte. Cuidado si haces enojar a una novia tóxica, como bien dice el doctor Carlos. ¿Qué más síntomas tienes, doctor? Ok. ¿Qué les parece si hablamos un poquito ahora sí de las diferencias de los síntomas ya en la mujer? Sí, fabuloso. Adelante, Doc. Bueno. Entonces, si ustedes recuerdan lo que veíamos en sepia, digo en pulsatila, perdón, pues entonces todos los problemas pueden coincidir con alguna emoción. Y es muy importante la éstasis venosa en pulsatila. Entonces, así vemos síntomas cambiantes que son muy característicos en nuestra paciente de pulsatila. Si una paciente en la etapa de menopausia puede estar, más bien al estar suprimida la menstruación, ¿sí? Empieza esta éstasis venosa y entonces comienza tal vez con síntomas reumatismales, ¿no? Con dolores agudos, con dolores punzantes, pocas veces son inflamatorios los dolores de pulsatila, pero sí que cambian de lugar, van de un lado a otro y mejoran, como habíamos dicho, con la presión o mejoran al aire libre. Fíjense que ya hablando de estas diferencias, yo les quiero comentar que hay una diferencia marcada. En pulsatila es noble, es sutil, se avergüenza muy fácilmente, el apego, como lo mencionamos, es demasiado fuerte hacia mamá o hacia el esposo y se va. La timidez o la falta de confianza, el mejora con el consuelo. Sepia, por otro lado, la depresión que la aleja de los seres queridos, que tiene aversión a la compañía y aversión al consuelo, no lo soporta y mejora con el ejercicio y el melasma. Y por otro lado, la quesis, los celos patológicos, que puede hasta matar por celos,
que agrava antes de la menstruación y mejora con las descargas. Y un importante síntoma que es duro con subordinados y suave con superiores. Solamente hay 4 medicamentos que comparten este síntoma con un punto de intensidad cuando los repertorizas. 3 de ellos son policrestos, que es la Quesis, Lycopodium y Everatrum. Y uno más es semipolicresto como Platina. Y la dualidad, por supuesto, de la Quesis. Si vemos a Pulsatila, pues cuando es una chica antes de la pubertad, pues puede presentar ya leucorreas con la característica de Pulsatila, ¿no? Todas las éstasis que habíamos mencionado, ¿sí? Una leucorrea muy espesa, amarillenta, pero una característica, no es irritante. Recordemos que todas las secreciones de Pulsatila no son irritantes. Si Pulsatila es suave en su carácter, las secreciones también son suaves, ¿sí? No son irritantes. En la pubertad puede que aparezca una regla tardía o bien la regla sea escasa, pero siempre va a tener una característica que es un poco oscura. Incluso se puede decir que algunas tienen sangre negruzca, sangre espesa, o bien todo lo contrario, porque Pulsatila es contradictoria. Entonces puede ser muy líquida y puede ser brillante. Los sangrados de Pulsatila en la menstruación son intermitentes. Puede aparecer un día, se quita otro y reaparece al otro, ¿no? O reaparece en 2 días. Las reglas también son muy marcadas en Pulsatila. Por ejemplo, empiezan en el día y cesan en la noche. Obviamente con todas las características de Pulsatila, que son la sensación de escalofríos, el dolor en la espalda, los cólicos menstruales, la palidez característica de Pulsatila, la cefalea pulsátil de Pulsatila. Cuando hablamos del síndrome premenstrual, pues Pulsatila tiene hinchazón del abdomen, la cara, los labios, los pies los siente también como hinchados, como si se fueran a salir. Algo parecido a sepia en esta cuestión, nada más que sepia piensa que se le va a salir por abajo, ¿sí? Por la parte de la cavidad pélvica. En el embarazo, Pulsatila tiene náuseas propias del embarazo, entonces es un medicamento muy útil para el embarazo. Hay náuseas, hay vómitos, hay tristeza, hay llanto, y va a mejorar siempre con el aire fresco. Ya que viene el parto, pues Pulsatila también es muy útil. ¿Por qué? Porque va a favorecer un parto suave, va a hacer que el útero se contraiga de forma regular y por lo tanto no va a haber, como se llama, sufrimiento fetal. También muy útil Pulsatila cuando el producto viene con una posición que no es cefálica. Entonces le damos Pulsatila a partir del 8º mes y vemos cómo el bebé automáticamente empieza a girar y viene un parto normal. Pulsatila muy útil también para el posparto. ¿Por qué? Porque va a facilitar la salida de la placenta. ¿Por qué? Porque tonifica el útero, causa contracciones y previene esa hemorragia uterina. También cuando la paciente Pulsatila, ¿sí?, empieza a lactar, pues vemos que hay una disminución inmediata de la leche. Entonces, si le damos Pulsatila, aumenta esta leche. También muy útil Pulsatila para la depresión posparto, perdón. ¿Doctores? Sí, qué interesante, doctor, esto que estás diciendo. Fíjense que hay síntomas que no son tan comunes de Pulsatila, como es el dice que está bien cuando está muy enfermo, que normalmente pensamos en árnica o en apis, pero son 24 medicamentos que lo tienen, que son poquitos, y Pulsatila tiene 3 puntos de intensidad. Y la cleptomanía de Pulsatila, le gusta robar y luego no se da cuenta. La Quesis, y casi no lo mencionamos o no lo conocemos, es los trastornos para muerte de un ser querido. Siempre pensamos en Ignacia, en Fosforicum ácido, en Estafisagria, pero ojo, la Quesis también sirve para esta situación. La ninfomanía de la Quesis, o sea, un deseo sexual intenso e insaciable. No solamente vamos a pensar en Floricum acidum y en Platina o en Estafisagria. Y otro síntoma que se oye gracioso, pero es muy cierto, que es el marido no hace regalos a su esposa o a sus hijos. Es el único remedio que lo tiene la Quesis. ¿Por qué? ¿Por qué a los demás sí? ¿Por qué a su propia familia no le hace esos regalos? Es la característica
y lo que hace peculiar a la quesis. Y de sepia, comentamos lo de la indiferencia a las personas amadas, el miedo de pasar hambre o a la pobreza y la tristeza después del coito. Tal vez tuvo algún abuso sexual y lo recuerda y se pone triste. Y ojo, este también me gusta, mofarse con sarcasmo de la debilidad de los demás. Cuando está tan triste y tan deprimida, solamente se pone contenta cuando tú sufres. Cuando el de al lado está igual que ella misma, ahí se pone contenta. Y tiene gran intuición para saber tu punto débil y apretarla ya con todo hasta que sufras. Sí, dice la materia médica, ¿no? Que es de que no parece estar contento solo si logra molestar a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú lo lees así, dices, ¿en serio será? Pues sí, así está marcado, ¿no? Sí. Es un síntoma importante. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que comentar? Sí, doctor, en sepia, ¿no? Para compararlo con los remedios de la mujer, pues recuerden que hay sensación de pesadez hacia abajo. Todas las presiones son de arriba hacia abajo en la región pelviana. Entonces, antes de la regla, empieza esta sensación, empieza esa sensación de presión hacia abajo. Incluso la paciente se cruza las piernas porque piensa que se le va a salir el útero, ¿sí? Antes de las reglas también hay cólicos, hay melancolía, y algo importante es que contrasta con otros síntomas. Por ejemplo, cuando hay una regla, una menstruación, pues la paciente también a veces tiene dolor en alguna parte de su cuerpo, ya sea que venga una cefalea o que venga un dolor de dientes, un dolor de muelas. En sepia, la menstruación es muy irregular. Puede ser anticipada o puede ser tardía, pero recuerden que en pulsatila vimos que era de sangre negra. Sepia también tiene sangre negra en la menstruación, pero es escasa y se acompaña precisamente de todos estos síntomas característicos de sensación de opresión hacia abajo, como si se le saliera el útero. Pero va a venir acompañada de depresión. ¿Sí? La paciente empieza a ponerse depresiva cuando empieza la menstruación. Si comparamos la leucorrea con la de sepia, con la de sepia con la de pulsatila, pues la leucorrea de sepia es en la mañana, es muy abundante, es muy lechosa, ¿sí? Incluso es amarillenta, pero a diferencia de la de pulsatila, es muy fétida y causa irritación a nuestra paciente. Entonces nuestra paciente se va a quejar de irritación por esa leucorrea. También sepia es muy útil en el embarazo, ¿sí? Para esas náuseas del embarazo, pero a diferencia de pulsatila, estas náuseas vienen cuando la paciente sepia huele algún alimento. Entonces empieza a venir esa sensación de náusea, incluso llega a vómitos. También durante el embarazo tiene mucha sensación de vientre vacío, entonces le empieza a dar hambre y aún comiendo no mejora este síntoma. Sepia también es muy útil para los abortos porque sepia tiene gran tendencia a abortar. Recordemos que tiene una aversión hacia los seres queridos, ¿no? Entonces tiene una tendencia a abortar en el quinto o sexto mes. Entonces sepia es muy útil para cuando hay un aborto de este tipo. Si hablamos ya a sepia llegando a la menopausia, pues es una característica muy importante de nuestros pacientes sepia, donde sienten una afluencia en la cara, donde se les sube la sangre, incluso se pone roja la paciente, siente mucho calor, muchos bochornos, se pone de mal humor, y cuando pasa esta etapa de bochornos, empieza una debilidad característica en nuestros pacientes sepia. Doctores. Fíjense que hablando de la quesis y otra diferencia que es muy rara, ahora sí que el síntoma raro lo tiene la quesis cuando lo pones en el repertorio homeopático. Solamente 12 medicamentos tienen este síntoma raro y que es embaucador, sepia, la quesis. O sea, engaña a otras personas para conseguir algo que quiere. Y un síntoma también muy raro que se llama trance. Sí, doctor, dígame. Exactamente. Como la serpiente, dice. Sí, así es. Sí, y les comento que el trance se suspenden todos los sentidos y es un síntoma también de la quesis que casi no se comenta.
Igual que de la quesis, la cuestión esta de pasar los líquidos como cuando son envenenados por una serpiente, por la mordedura de la serpiente, la dificultad que ocasiona el poder tragar los líquidos, a diferencia de los sólidos. O sea, los sólidos los puedo pasar muy bien y sin problema, y los líquidos se le quedan atorados al paciente de la quesis. Entonces, también son características que te van marcando el que, por ejemplo, pulsatila no tenga sed, el que la quesis tenga estos problemas para tragar líquidos, ese dolor, en fin, te van haciendo esa diferencia entre cada uno de los medicamentos, ¿no? Pues muy bien, ahí tenemos muchísimo para estudiar y yo creo que abarcamos bastante bien estos 3 medicamentos y sus diferencias, y parece que ya llegamos al final. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les comento a todos que nos están viendo que si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que quieren que hablemos en la próxima, con gusto nos lo dejen apuntado en los comentarios. Sí, para que en base a lo que ustedes comenten podamos invitar a los médicos especialistas y nos acompañen en estas sesiones. Doctor Juan Carlos, un gusto, muchas gracias por toda la información y todo el apoyo que nos dio para esta plática. Realmente muy interesante todo lo que usted preparó. Muchas gracias, doctores. Buenas noches a todos. Un gusto. Hasta la próxima, doctor Carlos. Hasta luego a todos. Es un gusto. Hasta luego.